A 4.500 millones de kilómetros del Sol, más allá de la órbita de Neptuno, existe una región donde la luz solar tarda casi 7 horas en llegar. Ahí, entre bloques de hielo que nunca han sentido el calor de una estrella cercana, algo está tirando de las órbitas de un puñado de objetos helados. No es viento solar, no es Neptuno. Es algo que ningún telescopio ha fotografiado todavía, pero cuya sombra gravitacional ya aparece en los cálculos de media docena de observatorios repartidos entre Hawái, Chile y Arizona. 6 mundos diminutos, descubiertos en años distintos, por equipos que ni siquiera trabajaban juntos, apuntan sus órbitas hacia el mismo rincón oscuro del cielo. Como si algo los hubiera peinado en la misma dirección con una mano que nadie ha visto todavía. ¿Qué podría estar lo bastante lejos como para no verse y lo bastante masivo como para mover objetos a 700 veces la distancia entre la Tierra y el Sol? Ningún ser humano ha visto jamás ese objeto directamente. Todo lo que tenemos son las huellas que deja su gravedad sobre otros cuerpos mucho más pequeños, de la misma manera en que un pescador nota que algo tira del otro extremo de la red mucho antes de ver qué hay realmente bajo la superficie del agua. En los próximos minutos vas a conocer 5 cosas. Primero, cómo un astrónomo aficionado de 24 años abrió sin querer, en 1930, la puerta a este misterio. Segundo, por qué un objeto llamado Sedna rompió en 2003 todos los modelos que teníamos del sistema solar exterior. Tercero, la matemática exacta que llevó a 2 científicos de Caltech a anunciar, en enero de 2016, que había un 9º planeta escondido en la oscuridad. Cuarto, ¿qué clase de peligro representa un objeto así para la Tierra, si es que existe de verdad? Y quinto, ¿por qué 3 potencias espaciales distintas están gastando ahora mismo cientos de millones de dólares en telescopios, con la única intención de ser los primeros en encontrarlo? Aquí está el problema que ningún astrónomo ha logrado resolver del todo. 6 objetos transneptunianos extremos, descubiertos entre 2003 y 2015, comparten una alineación orbital que las leyes del azar sitúan por debajo del 0,2% de probabilidad. Sedna, 2012 BP113, 2010 GB174, 2004 BN112, 2007 TG422 y 2013 RF98 apuntan sus perihelios, el punto más cercano al Sol en su órbita, hacia el mismo sector del espacio. Sus argumentos de perihelio, el ángulo que describe esa orientación, se agrupan todos en un rango estrecho cercano a los 340 grados, cuando por puro azar cabría esperar que estuvieran repartidos de manera uniforme entre 0 y 360 grados, en cualquier dirección posible. En física orbital, cuando varios cuerpos pequeños se alinean de esa forma durante miles de años, casi nunca es casualidad. Casi siempre hay un cuerpo masivo cerca que los está ordenando, de la misma manera en que Júpiter agrupa ciertas familias de asteroides o en que las lunas de Saturno esculpen los anillos con su gravedad. ¿Y si ese cuerpo, en este caso, no fuera pequeño? Los cálculos de Konstantin Batygin y Mike Brown, publicados en The Astronomical Journal en enero de 2016, apuntan a una masa de entre 5 y 10 veces la de la Tierra. Un planeta real, comparable en tamaño a Neptuno, orbitando en una oscuridad tan completa que ningún telescopio óptico convencional puede captar su luz reflejada sin exposiciones de varias horas. Piensa en la escala del problema. Neptuno, el planeta conocido más lejano, orbita a 30 unidades astronómicas del Sol. El objeto que proponen Batygin y Brown orbitaría entre 400 y 800 unidades astronómicas, entre 13 y 27 veces más lejos que Neptuno. A esa distancia, un mundo del tamaño de Neptuno reflejaría tan poca luz solar que sería, en términos de brillo aparente, miles de veces más tenue que el objeto más débil que el ojo humano puede ver a simple vista en una noche despejada. Ya ha ocurrido antes, exactamente así, con un resultado real al final. En 1846, el astrónomo francés Urbain Le Verrier calculó, sin haber observado nunca directamente el objeto, la posición exacta de un planeta desconocido a partir de las perturbaciones que algo invisible ejercía sobre la órbita de Urano. Envió sus cálculos por carta al Observatorio de Berlín, y la primera noche en que Johann Galle apuntó el telescopio hacia las coordenadas indicadas,
encontró Neptuno a menos de 1 grado de distancia de la posición predicha. Fue, hasta la fecha, el único planeta del sistema solar descubierto primero en una hoja de papel y después en el cielo. La pregunta que flota sobre el planeta 9 es si la historia está a punto de repetirse, casi 180 años después, con Batygin y Brown en el papel de Le Verrier. Hay un precedente útil para entender por qué los astrónomos toman tan en serio este tipo de alineación. En el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, existen huecos muy concretos donde casi no hay objetos, las llamadas lagunas de Kirkwood, causadas exclusivamente por la resonancia gravitacional de Júpiter. Nadie duda de que Júpiter esculpe esas lagunas, aunque nadie ve la gravedad en sí misma, solo ve su efecto en las órbitas de los asteroides. El razonamiento detrás del planeta 9 es exactamente el mismo tipo de inferencia indirecta, aplicado a una escala mucho mayor y mucho más lejana. ¿Podría tratarse de un simple sesgo de observación? 6 objetos que parecen alineados solo porque los telescopios han mirado más hacia esa zona del cielo que hacia otras? Es la primera objeción que cualquier buen escéptico plantearía, y de hecho varios astrónomos la han planteado formalmente en revistas científicas. Pero Batygin y Brown corrigieron sus modelos precisamente para tener en cuenta ese posible sesgo de cobertura del cielo, y la alineación, aunque se debilita ligeramente, sigue siendo estadísticamente significativa en la mayoría de los análisis publicados hasta la fecha. Si ese planeta existe, obliga a reescribir la historia de cómo se formó nuestro sistema solar, porque ningún modelo actual de formación planetaria explica con facilidad cómo un cuerpo de 5 a 10 masas terrestres pudo terminar orbitando tan lejos del Sol, en una región donde la nube protoplanetaria original habría sido demasiado difusa para formar un planeta de ese tamaño en un tiempo razonable. Y si no existe, entonces algo todavía más extraño, quizás un encuentro estelar antiguo con otra estrella del cúmulo de nacimiento del Sol, quizás un planeta que se formó cerca de Júpiter o Saturno y fue expulsado hacia el exterior por una interacción gravitacional violenta hace miles de millones de años, está detrás de esa alineación que, de momento, nadie ha logrado explicar de otra manera. Esa pregunta lleva casi un siglo gestándose, y empezó, como tantas otras historias del sistema solar exterior, con un error de cálculo. Todo empezó, en realidad, con un cálculo equivocado. En 1906, Percival Lowell, un empresario y astrónomo aficionado con fortuna familiar propia, se obsesionó con una idea concreta, que existía un planeta X más allá de Neptuno, cuya gravedad explicaba ciertas irregularidades observadas en la órbita de Urano. Lowell financió de su propio bolsillo un observatorio entero en Flagstaff, Arizona, solo para esa búsqueda. Murió en 1916, a los 61 años, sin encontrar nada. 14 años después, el observatorio Lowell contrató a un joven de 24 años llamado Clyde Tombaugh, sin título universitario todavía, precisamente para retomar esa cacería con un telescopio de 33 centímetros recién instalado. Tombaugh pasó meses comparando pares de placas fotográficas del mismo sector del cielo, tomadas con pocos días de diferencia, usando un aparato mecánico llamado comparador de parpadeo, que alternaba rápidamente entre 2 imágenes para que el ojo humano detectara cualquier punto que se hubiera movido. Tombaugh trabajaba solo, la mayoría de las noches, en una sala fría del observatorio, alternando entre el telescopio y el comparador de parpadeo durante horas, revisando decenas de miles de estrellas por cada par de placas antes de descartarlas como ruido de fondo. La noche del 18 de febrero de 1930, comparando 2 placas tomadas el 23 y el 29 de enero de ese mismo año, Tombaugh detectó un punto de luz que se había desplazado ligeramente entre ambas exposiciones, en la posición exacta de velocidad angular que correspondería a un objeto mucho más allá de Neptuno. Pasó los siguientes días verificando el hallazgo con placas adicionales antes de atreverse a comunicarla al director del observatorio. El anuncio oficial del hallazgo llegó el 13 de marzo de 1930, fecha elegida deliberadamente porque coincidía con el 149 aniversario del descubrimiento de Urano por William Herschel en 1781. El objeto recibió el nombre de Plutón, propuesto por una niña de 11 años llamada Venetia Burney, desde Oxford, Inglaterra, que había sugerido el nombre a su abuelo, antiguo bibliotecario de la Universidad de Oxford.
y este lo trasladó por telegrama hasta el observatorio Lowell. La comunidad científica lo aceptó de inmediato, sin apenas discusión, como el noveno planeta del sistema solar, un estatus que mantendría durante 76 años consecutivos. Durante décadas, los astrónomos sobreestimaron enormemente la masa de Plutón. Las primeras estimaciones de la década de 1930 lo situaban cerca de la masa de la Tierra, lo suficiente, en teoría, para justificar las supuestas irregularidades de Urano que había perseguido Lowell. Solo en 1978, con el descubrimiento de su luna Caronte, fue posible calcular su masa real de forma directa a partir del periodo orbital de esa luna, y la cifra se desplomó hasta un valor 1500 veces menor que el de la Tierra, muy por debajo de lo necesario para mover ningún planeta vecino. Pero aquí está la ironía que pocos documentales sobre el tema mencionan con claridad. Las irregularidades orbitales de Urano que habían motivado toda la búsqueda de Lowell resultaron ser, décadas más tarde, un simple error en el cálculo de la masa de Neptuno, no la evidencia de un planeta invisible. Cuando la sonda Voyager 2 sobrevoló Neptuno en 1989 y midió su masa con precisión, las supuestas anomalías orbitales de Urano desaparecieron por completo de los modelos. Plutón, con una masa de apenas 0,0022 veces la de la Tierra, 1500 veces menor de lo necesario, jamás había sido capaz de mover nada. Lowell había estado persiguiendo, durante una década, un fantasma matemático. Y sin embargo, en el camino hacia ese fantasma, su observatorio encontró algo real y duradero, un mundo helado que nadie esperaba encontrar exactamente ahí. Tombaugh, que en 1930 ni siquiera tenía título universitario, se convertiría con los años en un astrónomo profesional de pleno derecho, doctorándose años después y trabajando en programas de seguimiento de satélites artificiales durante la Guerra Fría. Murió en 1997, y una pequeña porción de sus cenizas viaja hoy a bordo de la sonda New Horizons de la NASA, que sobrevoló Plutón en julio de 2015, 85 años después de su descubrimiento, revelando por primera vez montañas de hielo de agua de más de 3.500 metros de altura y una atmósfera de nitrógeno mucho más compleja de lo que cualquier modelo había anticipado. Casi 60 años después del hallazgo de Tombaugh, en 1989, la sonda Voyager 2 se convirtió en la primera y hasta ahora única nave espacial en sobrevolar Neptuno de cerca, y midió su masa con una precisión miles de veces mayor que cualquier cálculo previo basado solo en observaciones desde la Tierra. Ese único dato bastó, finalmente, para que las supuestas irregularidades orbitales de Urano, la base entera de la búsqueda original de Lowell, desaparecieran de los modelos matemáticos. El propio motivo que había justificado la construcción de un observatorio en pleno desierto de Arizona resultó ser, en última instancia, un artefacto de cálculo. Ese patrón, buscar un gigante y encontrar en el camino una pieza distinta del rompecabezas, se repetirá una y otra vez durante los siguientes 90 años en esta historia. Y la siguiente pieza tardaría 20 años en aparecer. Esta vez no en una placa fotográfica, sino en 2 hojas de cálculo separadas por un océano. 20 años después del hallazgo de Tombaugh, 2 astrónomos, trabajando de forma completamente independiente, formularon las ideas que hoy sostienen toda la arquitectura teórica del sistema solar exterior. En 1950, el astrónomo neerlandés Jan Oort, de la Universidad de Leiden, estudió las órbitas de 19 cometas de largo periodo, esos que tardan miles o incluso millones de años en completar una sola vuelta alrededor del Sol. Notó algo curioso en sus datos. Los afelios de esos cometas, el punto más lejano de sus órbitas, se agrupaban en un rango de distancias muy similar, entre 20.000 y 100.000 unidades astronómicas, sin importar desde qué dirección del cielo llegaran. Oort concluyó que debía existir una capa esférica de núcleos cometarios helados envolviendo el sistema solar entero, un depósito remanente de la formación planetaria, tan lejano que la gravedad del Sol apenas lo mantiene atado. Hoy se calcula que esa nube, bautizada en su honor, podría contener entre 1 y 2 billones de objetos helados. Para poner esa distancia en perspectiva, 100.000 unidades astronómicas equivalen a casi un año luz y medio, más de un tercio del camino hasta la estrella más cercana, Próxima Centauri. Un año antes, en 1951,
El astrónomo neerlandés-estadounidense Gerard Kuiper, de la Universidad de Chicago, había propuesto algo bastante distinto: un cinturón de escombros helados justo después de la órbita de Neptuno, un remanente aplanado del disco protoplanetario original, extendiéndose aproximadamente entre 30 y 50 unidades astronómicas del Sol. Curiosamente, el propio Kuiper creía que ese cinturón probablemente ya no existiría, que Plutón lo habría dispersado con el tiempo. Se equivocó en esa parte, pero acertó en la existencia de la estructura. Ninguno de los dos astrónomos tenía manera real de comprobar sus ideas con la tecnología disponible en su época. Los telescopios de mediados del siglo XX usaban placas fotográficas químicas que requerían exposiciones larguísimas y captaban solo una fracción de la luz que llegaba al espejo. Un objeto de 100 o 200 kilómetros de diámetro, a 40 unidades astronómicas de distancia, era sencillamente invisible con esa tecnología. Durante 42 años, tanto la nube de Oort como el cinturón de Kuiper fueron ideas matemáticamente elegantes, respaldadas por el comportamiento de los cometas, pero sin un solo objeto confirmado que las sostuviera. Kuiper, además de proponer ese cinturón, había sido uno de los astrónomos más influyentes de mediados de siglo, descubriendo lunas de Urano y Neptuno y ayudando a seleccionar los lugares de alunizaje de las misiones Apolo antes de morir en 1973. Oort, por su parte, dedicó buena parte de su carrera a cartografiar la estructura de la Vía Láctea y llegó a la hipótesis de la nube que lleva su nombre casi como un subproducto de esa investigación mayor sobre cometas. Estas dos regiones, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, no son solo curiosidades de catálogo astronómico. Buena parte del agua que hoy llena los océanos terrestres pudo haber llegado, según distintas hipótesis científicas, a través de impactos de cometas y objetos helados provenientes precisamente de esas regiones, durante el llamado bombardeo intenso tardío, hace unos 3.900 millones de años. Entender qué hay realmente en el borde del sistema solar no es solo cartografiar rocas lejanas, es reconstruir, de forma indirecta, la historia química que hizo posible la vida en la Tierra. Con el tiempo, los astrónomos dividieron conceptualmente la nube de Oort en dos regiones distintas. Una nube interna, más aplanada, entre aproximadamente 2.000 y 20.000 unidades astronómicas, y una nube externa, esférica, extendiéndose hasta quizás 100.000 o 200.000 unidades astronómicas, en el límite mismo de la influencia gravitacional del Sol frente a las demás estrellas de la galaxia. Sedna, según algunos investigadores, podría ser en realidad el primer objeto conocido de esa nube interna de Oort, un puente entre el cinturón de Kuiper y el vasto depósito cometario que Oort imaginó solo a partir de matemáticas. ¿Cómo se demuestra la existencia de algo que ningún instrumento humano puede fotografiar directamente? La respuesta no llegaría de la teoría, sino de una revolución silenciosa en la electrónica de los detectores astronómicos, los sensores digitales CCD, dispositivos de carga acoplada capaces de capturar hasta el 70% de la luz que incide sobre ellos, frente a apenas el 2% o 3% de una placa fotográfica química tradicional. David Jewitt, de la Universidad de Hawái, y Jane Lu, entonces estudiante de doctorado bajo su dirección, llevaban 5 años, desde 1987, apuntando el telescopio de 2,2 metros del observatorio Mauna Kea hacia el mismo sector del cielo, noche tras noche, buscando un punto de luz que se moviera a la velocidad angular esperada para un objeto orbitando mucho más allá de Neptuno. Gracias a los nuevos sensores CCD, podían detectar objetos varios miles de veces más tenues que los que habría podido captar Tombaugh en 1930. La noche del 30 de agosto de 1992, después de 5 años de exposiciones fallidas, lo encontraron. Un objeto de entre 160 y 240 kilómetros de diámetro, orbitando a 41 unidades astronómicas del Sol, exactamente en la región que Kuiper había predicho 41 años antes. Lo catalogaron con el nombre técnico 1992 QB1. Jewitt describiría después ese hallazgo como la confirmación de que el sistema solar tenía una arquitectura completamente distinta a la que los libros de texto enseñaban desde los años 50. No terminaba en Neptuno y Plutón, sino que se extendía en un cinturón de escombros helados mucho más poblado de lo que nadie había imaginado. Con el catálogo creciendo año tras año,
Los astrónomos empezaron a distinguir varias familias distintas dentro del propio cinturón de Kuiper. Los objetos clásicos, con órbitas relativamente circulares y poco inclinadas, los objetos resonantes, atrapados en proporciones matemáticas exactas con la órbita de Neptuno, como el propio Plutón, que completa 2 vueltas al Sol por cada 3 de Neptuno, y los objetos del disco disperso, con órbitas mucho más excéntricas e inclinadas, empujados hacia ahí por encuentros gravitacionales antiguos con el propio Neptuno durante la juventud del sistema solar. Sedna, como se vería más tarde, no encajaba en ninguna de esas 3 categorías, un detalle que en su momento pasó casi desapercibido para el público general, pero que inquietó profundamente a los especialistas en dinámica orbital. En menos de 3 años, distintos equipos de observación habían confirmado más de 30 objetos similares en esa misma franja del cielo. El ritmo de descubrimientos se aceleró de forma constante durante toda la década de 1990. Y hoy se estima que el cinturón de Kuiper contiene más de 100.000 objetos de más de 100 kilómetros de diámetro, además de una población todavía mayor de cuerpos más pequeños, sin contar el propio Plutón, que en 1992 seguía clasificado oficialmente como planeta, aunque ya empezaba a quedar claro que no era único en su vecindario. Antes de ese hallazgo de 1992 ya había una pista, aunque nadie la interpretó del todo en su momento. En 1978, el astrónomo James Christie, revisando placas fotográficas de Plutón tomadas en el Observatorio Naval de Estados Unidos, notó una protuberancia extraña en la imagen que resultó ser Caronte, la luna más grande de Plutón, con un diámetro equivalente a casi la mitad del propio Plutón. Ese descubrimiento ya insinuaba que el borde del sistema solar albergaba objetos más complejos de lo esperado, pero nadie imaginó todavía que hubiera decenas de miles más esperando ser encontrados. Este descubrimiento de 1992 cambió una pregunta clave para toda una generación de astrónomos. Si había un cinturón entero de escombros helados donde antes se creía que solo estaba Plutón, en solitario, ¿qué otra cosa se nos había pasado por alto ahí fuera, más allá incluso del propio cinturón? La respuesta llegaría 11 años después, desde el mismo telescopio de Palomar donde, décadas atrás, Lowell había soñado con su planeta X, y sería mucho más perturbadora que un simple cinturón de rocas heladas. El 14 de noviembre de 2003, el equipo formado por Mike Brown, del Instituto de Tecnología de California, junto a Chad Trujillo y David Rabinowitz, usando el telescopio Samuel Oskin de 1,2 metros en el Observatorio Palomar, detectó un objeto que no encajaba en ningún modelo conocido del sistema solar. Lo llamaron Sedna, en honor a la diosa inuit del Océano Ártico. Una elección deliberada, dado el frío extremo que Brown calculó para su superficie, alrededor de menos 240 grados centígrados. Un nombre que además evocaba las profundidades heladas y remotas de donde procedía el propio objeto. Su órbita resultó ser una elipse mucho más extrema que cualquier otra conocida hasta entonces. Se acerca al Sol hasta 76 unidades astronómicas en su punto más cercano, y se aleja hasta casi 900 unidades astronómicas en el más lejano. Tarda aproximadamente 11.400 años terrestres en completar una sola vuelta alrededor del Sol. Aquí está el problema real que desconcertó a toda la comunidad astronómica. El cinturón de Kuiper, según los datos acumulados desde 1992, termina aproximadamente a 50 unidades astronómicas del Sol. La nube de Oort, según los cálculos originales de 1950, comienza mucho más lejos, alrededor de 2.000 unidades astronómicas. Sedna orbita en un vacío intermedio entre ambas regiones, una zona donde, según todos los modelos de formación planetaria disponibles en ese momento, no debería existir nada con la masa suficiente para haber esculpido esa órbita tan alargada. Sedna presentaba, además, otra rareza que intrigó a los especialistas en rotación planetaria. Su periodo de rotación sobre su propio eje resultó ser de aproximadamente 10 días terrestres, extraordinariamente lento comparado con la mayoría de los objetos helados de tamaño similar, que suelen rotar en cuestión de horas. Los astrónomos sospecharon durante años que ese frenado solo podía explicarse por la presencia de una luna cercana ejerciendo fricción de marea sobre Sedna. Pero ni el telescopio espacial Hubble ni ningún otro instrumento ha logrado confirmar hasta hoy la existencia de esa hipotética compañera.
Mike Brown lo explicó con una frase que se repitió en decenas de artículos científicos de la época. Sedna no pertenece a ninguna de las familias de objetos conocidas del sistema solar. Se comporta como si algo, en algún momento remoto de su historia, hubiera tirado de ella desde una distancia enorme y la hubiera dejado varada exactamente ahí, en un lugar que ningún planeta conocido podría alcanzar con su gravedad. Antes de Eris, el mismo equipo de Brown ya había encontrado, en 2004, otro objeto grande llamado Quasar, de unos 1.100 kilómetros de diámetro, y meses después Orcus, de tamaño similar. Cada nuevo hallazgo de ese tamaño hacía más incómoda la pregunta de por qué Plutón, con apenas 2.377 kilómetros de diámetro, seguía teniendo un estatus planetario que ninguno de esos otros mundos comparables poseía. 2 años más tarde, el mismo equipo de Brown descubrió Eris, el 5 de enero de 2005, un objeto casi idéntico en tamaño a Plutón, pero con aproximadamente un 27% más de masa, descubierto originalmente en imágenes tomadas en octubre de 2003 que nadie había revisado con suficiente atención hasta más de un año después. Ese hallazgo, sumado al de otros objetos de tamaño comparable descubiertos en los años previos, forzó a la Unión Astronómica Internacional a redefinir formalmente qué es un planeta durante su Asamblea General de Praga, en agosto de 2006. Plutón perdió su estatus planetario, reclasificado como planeta enano, junto a Eris, Sedna, Ceres y más adelante, Makemake y Haumea. La reclasificación de 2006 no fue un trámite tranquilo, y todavía hoy genera debate entre astrónomos profesionales y aficionados por igual, casi 20 años después de aquella votación. La Asamblea de la Unión Astronómica Internacional, reunida en Praga con apenas 424 astrónomos presentes, de los más de 10.000 miembros de la organización, aprobó por votación una definición de planeta con 3 requisitos: orbitar el Sol, tener suficiente masa para adoptar forma esférica por su propia gravedad, y haber limpiado su órbita de otros objetos de tamaño comparable. Plutón cumplía los 2 primeros requisitos, pero no el tercero, porque comparte su región orbital con miles de otros objetos del cinturón de Kuiper. Mike Brown, el mismo científico que había encontrado Eris, escribió años después un libro titulado How I Killed Pluto and Why It Had It Coming, asumiendo con humor la responsabilidad pública de aquella votación. En paralelo a Eris, entre 2004 y 2005, otros equipos descubrieron 2 objetos más de tamaño similar, Haumea y Makemake, ambos también reclasificados como planetas enanos en 2008. El sistema solar exterior, que en 1990 parecía terminar limpiamente en Plutón, se había convertido en apenas 15 años en una región densamente poblada de mundos helados de tamaños comparables. Sedna, mientras tanto, quedó como una anomalía orbital sin explicación satisfactoria durante casi 9 años. Un caso aislado que muchos astrónomos atribuían un encuentro extremadamente raro con una estrella que habría pasado cerca del sistema solar hace miles de millones de años, quizás durante la formación temprana del Sol dentro de su cúmulo estelar de nacimiento, cuando el Sol todavía tenía vecinos estelares mucho más cercanos que Próxima Centauri hoy. Un solo objeto extraño podía explicarse, sin demasiado esfuerzo, como una simple rareza estadística. Y entonces, en 2014, apareció un segundo objeto con una órbita asombrosamente parecida. Y ese fue exactamente el momento en que la comunidad astronómica dejó de hablar de casualidad. En marzo de 2014, Chad Trujillo, ya en el Observatorio Géminis, y Scott Shepard, de la institución Carnegie, anunciaron en la revista Nature el descubrimiento de 2012 BP-113, apodado informalmente Biden por sus iniciales, como un pequeño guiño interno del equipo. Su órbita tenía un perihelio de 80 unidades astronómicas, la distancia mínima más lejana jamás registrada hasta entonces para cualquier objeto conocido del sistema solar, superando incluso a Sedna. Pero lo que realmente hizo saltar las alarmas científicas no fue el tamaño ni la distancia del objeto en sí, sino un detalle mucho más sutil. Su argumento de perihelio, un ángulo orbital específico que describe hacia qué dirección del espacio apunta el punto más cercano de la órbita, coincidía de forma casi exacta con el de Sedna y con el de otros 4 objetos transneptunianos extremos conocidos hasta ese momento.
2010 GB174, 2004 BN112, 2007 TG422 y 2013 RF98. Puestos en fila, esos 6 objetos dibujan un patrón que cualquier astrónomo de dinámica orbital reconoce de inmediato como sospechoso. Un tipo de coincidencia que en cualquier otro campo de la ciencia bastaría para abrir una línea de investigación completa. Sedna con un semieje mayor de 506 unidades astronómicas, 2012 B113 con 266, y los otros 4 repartidos entre 150 y 400 unidades astronómicas. Todos ellos con inclinaciones orbitales moderadas y, sobre todo, con ese mismo argumento de perihelio agrupado en un rango de apenas unas pocas decenas de grados. Trujillo y Shepard calcularon, usando simulaciones estadísticas, que la probabilidad de que esa alineación de 6 objetos distintos fuera pura coincidencia rondaba apenas el 0,2%. En su publicación original propusieron, con la debida cautela científica, que un planeta de varias masas terrestres, orbitando mucho más allá de Neptuno y fuera del alcance de todos los levantamientos de cielo realizados hasta entonces, podía estar reorganizando gravitacionalmente esas 6 órbitas de manera constante, como un pastor invisible manteniendo a su rebaño alineado en la misma dirección durante millones de años. Casi 2 años después, el 20 de enero de 2016, Konstantin Batygin y Mike Brown, ambos investigadores del Instituto de Tecnología de California, publicaron en The Astronomical Journal un análisis mucho más detallado y riguroso de ese mismo patrón orbital. Sus simulaciones numéricas, corridas durante meses en los servidores de Caltech, apuntaban a un planeta de entre 5 y 10 masas terrestres, con una órbita de semieje mayor situada entre 400 y 800 unidades astronómicas, y un periodo orbital estimado entre 10.000 y 20.000 años terrestres para completar una sola vuelta alrededor del Sol. Para llegar a esa conclusión, Batygin y Brown no se limitaron a observar el patrón. Construyeron cientos de simulaciones numéricas distintas, cada una probando una combinación diferente de masa, distancia e inclinación orbital para un planeta hipotético, y comprobando cuál de esas combinaciones reproducía con mayor fidelidad la alineación observada en los 6 objetos conocidos, además de otros efectos secundarios más sutiles, como una ligera inclinación general del plano del sistema solar respecto al ecuador del propio Sol, algo que ningún otro modelo había logrado explicar hasta entonces de forma satisfactoria. Lo llamaron, de manera provisional, Planeta 9. Brown, que en 2005 había sido responsable directo del descubrimiento de Eris y, por extensión, de la degradación de Plutón, bromeó públicamente en su cuenta de redes sociales diciendo que ahora estaba tratando de compensar aquel daño devolviéndole a la familia solar un 9º planeta, uno de verdad esta vez, con una masa varias veces superior a la de la Tierra en lugar de una fracción diminuta de ella. Desde entonces, el telescopio Subaru, en la cumbre de Mauna Kea, con un espejo de 8,2 metros de diámetro, ha dedicado cientos de horas de observación acumuladas a rastrear la franja concreta de cielo, donde los modelos de Batygin y Brown sitúan la posición más probable del objeto en distintas épocas. El observatorio Vera C. Rubin, en el Cerro Pachón, Chile, que comenzó su levantamiento sistemático y continuo del cielo austral en 2025 con la cámara digital más grande jamás construida, capaz de fotografiar todo el cielo visible desde ese hemisferio cada pocas noches, se considera hoy el instrumento con más posibilidades reales de captar por fin su tenue luz reflejada, si es que ese planeta existe de verdad. Hasta el momento en que se produce esta grabación, nadie lo ha fotografiado directamente. No todos los astrónomos están convencidos. En 2021, un estudio dirigido por Kevin Napier, de la Universidad de Michigan, analizó la muestra completa de objetos transneptunianos extremos conocidos y concluyó que buena parte de la alineación observada podía explicarse por el sesgo en qué zonas del cielo han sido rastreadas con más intensidad, más que por la gravedad de un planeta real. Shepard y Trujillo respondieron públicamente defendiendo su análisis original, y el debate sigue abierto en la literatura científica hasta hoy. Es exactamente el tipo de desacuerdo que solo una fotografía directa del objeto podría resolver de forma definitiva. Mientras tanto,
La propia arquitectura del cinturón de Kuiper ha seguido revelando sorpresas que alimentan indirectamente el interés por lo que aún no conocemos. El 1 de enero de 2019, la sonda New Horizons, la misma que sobrevoló Plutón en 2015, realizó el sobrevuelo más lejano jamás logrado por una nave espacial, pasando junto a Arrokoth, un objeto binario de contacto de apenas 36 kilómetros de longitud a 6.400 millones de kilómetros del Sol. Arrokoth resultó ser prácticamente un fósil intacto de la formación del Sistema Solar, casi sin alteración desde hace 4.500 millones de años. Una prueba directa de que el cinturón de Kuiper conserva información sobre los orígenes del Sistema Solar que ninguna otra región puede ofrecer. El instrumento estadounidense conocido como Dark Energy Survey, diseñado originalmente para estudiar la expansión del universo, también ha sido reutilizado por varios equipos para rastrear, como beneficio adicional, la misma franja de cielo donde podría esconderse el planeta 9, sin resultado positivo hasta la fecha. Cada búsqueda fallida no descarta el planeta, pero sí reduce progresivamente el rango de posiciones donde todavía podría estar oculto. Batygin ha comparado públicamente ese proceso con ir tachando casillas en un mapa enorme. Cada telescopio que revise una franja de cielo, sin encontrar nada, elimina esa franja de la lista de escondites posibles, y con cada año que pasa, el área donde el planeta podría seguir oculto se vuelve más pequeña y, según sus propias palabras, más incómoda para quienes todavía dudan de su existencia. Hay una razón técnica muy concreta por la que, pese a tantos indicios indirectos, ningún telescopio ha logrado todavía una fotografía directa. Un objeto a 500 o 600 unidades astronómicas se mueve tan lentamente en el cielo, completando una sola vuelta cada 10 o 20.000 años, que en el transcurso de una sola noche de observación apenas se desplaza una fracción minúscula de segundo de arco, prácticamente indistinguible del ruido de fondo de cualquier cámara astronómica. Además, su brillo aparente estimado rondaría la magnitud 22 o 25, entre 100.000 y 1.000.000 de veces más débil que la estrella más tenue visible a simple vista, lo que obliga a acumular horas de exposición sobre la misma región del cielo, noche tras noche, durante años, antes de poder confirmar con certeza que un punto de luz concreto se mueve de la manera esperada y no es simplemente una galaxia lejana o un defecto del sensor. Supongamos, por un momento, que el planeta 9 es real, tal y como sugieren los cálculos de Caltech. ¿Qué clase de lugar sería exactamente y por qué debería importarnos más allá de la simple curiosidad científica? A 500 unidades astronómicas del Sol, una distancia intermedia dentro del rango calculado, la luz solar llega con una intensidad aproximadamente 250.000 veces más débil que la que recibe la Tierra. La temperatura superficial estimada para un cuerpo de ese tamaño y a esa distancia rondaría los menos 226 grados centígrados, apenas 47 grados por encima del cero absoluto, el límite teórico donde toda actividad térmica se detiene. No hay atmósfera terrestre que conserve calor ahí fuera, ni actividad volcánica interna significativa que pueda compensarlo. Solo la física pura del frío interestelar, casi indistinguible del vacío que separa las estrellas. Pero el verdadero peligro de un objeto así no es climático. Es gravitacional, y es mucho más silencioso. Un cuerpo con la masa que proponen Batygin y Brown, entre 5 y 10 veces la masa terrestre, orbitando durante miles de millones de años en el borde exterior del Sistema Solar, tiene tiempo más que suficiente para perturbar de forma constante la nube de Oort, esa capa esférica de 1 a 2 billones de núcleos cometarios helados que Jan Oort describió por primera vez en 1950. Cada vez que su órbita, extraordinariamente larga, se acerca lo suficiente a las regiones internas de esa nube, su gravedad puede desviar cometas hacia el interior del Sistema Solar, hacia nosotros. Esto no es especulación de ciencia ficción, ni el tipo de dramatismo que se inventa para un guión. Es mecánica orbital estándar, la misma física que rige el comportamiento de cualquier cuerpo masivo cerca de un enjambre de objetos menores. Se cree, según distintos estudios de dinámica cometaria publicados desde los años 80, que perturbaciones gravitacionales similares, provocadas por estrellas que pasan relativamente cerca del Sistema Solar cada varios millones de años, o incluso por la marea gravitacional de la propia galaxia, ya han enviado cometas de largo periodo hacia la Tierra
a lo largo de toda la historia geológica del planeta, incluyendo posiblemente algunos de los grandes impactos que dejaron huella en el registro fósil. Un planeta masivo orbitando de forma permanente en esa región, en lugar de pasar de manera esporádica como una estrella errante, representaría una fuente constante, repetitiva y en cierta medida predecible de ese tipo de perturbación gravitacional. No un evento aislado cada varios millones de años, sino un mecanismo activo, incorporado de forma permanente a la arquitectura de nuestro propio sistema solar. Hoy, la red de vigilancia de asteroides cercanos a la Tierra, coordinada por la NASA y por observatorios de todo el mundo, ha catalogado ya más del 95% de los asteroides de más de 1 kilómetro de diámetro que cruzan la órbita terrestre, un logro que ha tomado más de 30 años de trabajo sistemático. Ese esfuerzo se basa en una premisa simple, que esos objetos ya están dentro del sistema solar interior y siguen órbitas relativamente estables y predecibles. Un cometa desviado desde la nube de Oort por un planeta lejano rompe esa premisa por completo, porque llegaría desde una región que ningún programa de vigilancia actual monitorea de forma rutinaria, con un tiempo de aviso mucho más corto. El astrofísico Konstantin Batygin, en declaraciones a medios científicos poco después de la publicación de enero de 2016, explicó que la sola existencia de un objeto así obligaría a la comunidad astronómica a repensar por completo la dinámica a largo plazo de todo el sistema solar exterior, no únicamente la posición de 6 objetos transneptunianos extremos. Según Batygin, un planeta de esa masa habría estado esculpiendo lentamente, durante miles de millones de años, no solo las órbitas de Sedna y sus compañeros, sino potencialmente también el flujo de cometas que ha llegado a las regiones internas del sistema solar a lo largo de toda su historia. Los equipos que rastrean el cielo buscando este objeto se enfrentan además a un problema práctico de descarte. Cada noche de observación genera miles de puntos de luz candidatos, la inmensa mayoría de ellos asteroides ya conocidos, galaxias lejanas confundidas con estrellas puntuales, o simples artefactos del propio sensor digital. Filtrar ese ruido para quedarse únicamente con el puñado de candidatos genuinamente interesantes requiere software especializado de reconocimiento de patrones y, en última instancia, revisión humana directa, el mismo tipo de trabajo minucioso que hizo Tom Bajamano en 1930 con un comparador de parpadeo mecánico, solo que ahora aplicado a millones de imágenes digitales en lugar de un puñado de placas fotográficas. Y hay un segundo problema, más inmediato y más incómodo para cualquier agencia espacial. Si el planeta 9 existe, pero nunca llega a detectarse directamente, la humanidad seguirá operando, de forma indefinida, con un modelo incompleto del sistema solar en el que vive, un mapa con un hueco enorme y sin rellenar justo en su propio patio trasero cósmico. Cualquier misión futura destinada a estudiar la nube de Oort, cualquier cálculo de riesgo de impacto cometario a largo plazo que maneje la NASA o la Agencia Espacial Europea, cualquier intento serio de entender de dónde provinieron exactamente los cometas que impactaron la Tierra en el pasado remoto, dependería siempre de una pieza del rompecabezas orbital que, hasta hoy, ningún telescopio ha logrado fotografiar de manera directa, pese a casi 3 décadas acumuladas de rastreo sistemático del cielo austral y boreal por igual. Piénsalo de esta forma. Conocemos con precisión milimétrica la posición de cada satélite artificial que orbita la Tierra, de cada asteroide de más de 1 kilómetro que cruza nuestra órbita, de cada planeta del sistema solar interior. Y sin embargo, según media docena de líneas de evidencia independientes acumuladas durante más de una década, podría existir un planeta entero, del tamaño de Neptuno, moviéndose en la oscuridad justo en el borde de nuestro propio vecindario cósmico, sin que ningún ser humano lo haya visto todavía con sus propios ojos, ni siquiera a través de un telescopio. Hay un antecedente concreto que vuelve esta amenaza menos abstracta, y que cualquier persona puede verificar consultando el catálogo público de cometas de la propia NASA. El cometa Halley, el más famoso de los cometas periódicos, con un núcleo de apenas 15 kilómetros de longitud, tarda 76 años en completar una órbita relativamente modesta comparada con la de un cometa de la nube de Oort. Un cometa de largo periodo desviado directamente desde la nube de Oort, en cambio, puede tardar solo unos pocos años en cruzar todo el sistema solar interior una vez que algo le empuja fuera de su órbita original,
dejando a la humanidad un margen de aviso mucho más corto que el que tendríamos frente a un asteroide del cinturón principal, cuya órbita conocemos y vigilamos desde hace décadas. Se estima, según distintos catálogos astronómicos acumulados durante el último siglo, que la Tierra recibe en promedio la visita de un nuevo cometa de largo periodo, procedente directamente de la nube de Oort, cada pocos años, aunque la inmensa mayoría de ellos pasa a distancias de decenas de millones de kilómetros, sin representar ningún peligro real. Lo que preocupa a los especialistas en dinámica cometaria no es ese flujo de fondo, relativamente estable desde hace milenios, sino la posibilidad de que un planeta masivo y permanente en esa región module ese flujo de forma cíclica, aumentando temporalmente la frecuencia de cometas desviados hacia el interior del sistema solar durante ciertos periodos de su órbita de varios miles de años, y reduciéndola durante otros. El impacto de Chicxulub hace 66 millones de años, causante de la extinción de los dinosaurios no aviares, se originó según varias hipótesis científicas a partir de un cuerpo procedente precisamente de esas regiones exteriores del sistema solar, ya fuera del cinturón de asteroides o de la propia nube de Oort. Nadie afirma que el planeta 9, si existe, vaya a causar un evento de esa magnitud en un futuro cercano, ni siquiera en una escala de miles de años. Pero el mecanismo físico que hipotéticamente conecta a ambos, un objeto masivo desviando material helado desde el borde del sistema solar hacia el interior, es exactamente el mismo tipo de proceso que los científicos llevan décadas tratando de cuantificar con precisión, usando modelos cada vez más refinados de mecánica celeste. A eso se suma un problema práctico para cualquier futura misión de exploración. Una sonda que hoy tardó 9 años y medio en llegar a Plutón, como New Horizons, tardaría probablemente entre 70 y 100 años en alcanzar una distancia de 500 unidades astronómicas con la tecnología de propulsión actual. Una señal de radio enviada desde ahí tardaría entre 2 días y medio y 3 días en llegar a la Tierra, frente a los apenas 8 minutos que tarda la luz del Sol. Cualquier exploración directa de esa región, más allá de la simple detección telescópica, queda todavía fuera del alcance realista de la tecnología espacial actual. Incluso una misión hipotética diseñada específicamente para ese propósito, usando propulsión nuclear o velas solares avanzadas, todavía en fase experimental en laboratorios de la NASA y de varias universidades, tardaría décadas solo en salir del sistema solar interior, antes de empezar siquiera a acercarse a la región donde el objeto podría encontrarse. Tampoco sabemos, en realidad, de qué estaría hecho un objeto así por dentro. Los modelos de Batygin y Brown lo describen como un posible mini-Neptuno, un núcleo rocoso y helado envuelto en una atmósfera de hidrógeno y helio mucho más delgada que la de los gigantes gaseosos clásicos. Una categoría de planeta que, curiosamente, es el tipo más común descubierto hasta ahora alrededor de otras estrellas por el telescopio espacial Kepler, aunque nunca hemos tenido uno confirmado dentro de nuestro propio sistema solar. Si se confirma, el sistema solar dejaría de ser una excepción rara en ese sentido y pasaría a parecerse mucho más a la arquitectura planetaria típica que observamos en miles de otros sistemas estelares de la galaxia. Alan Stern, investigador principal de la misión New Horizons, ha señalado en distintas conferencias públicas que la propia existencia de un mundo de ese tipo, sin explorar a esa distancia, representa una de las últimas grandes incógnitas geográficas literales que le quedan a la especie humana. Comparable en cierto sentido a lo que fue para los exploradores del siglo XV la posibilidad de un continente todavía no cartografiado. Conviene entender, además, dónde termina realmente la influencia del Sol, porque no es donde la mayoría de la gente imagina. La sonda Voyager 1 cruzó la heliopausa, el límite donde el viento solar deja de tener fuerza suficiente para contener el medio interestelar, en agosto de 2012. A unas 121 unidades astronómicas del Sol. Su gemela, Voyager 2, hizo lo mismo en noviembre de 2018, a unas 119 unidades astronómicas. Ambas sondas, lanzadas en 1977 y con más de 47 años de vuelo continuo, ya viajan hoy por el espacio interestelar, fuera de la burbuja protectora del Sol frente a la radiación cósmica galáctica. Y sin embargo, incluso después de cruzar esa frontera, las Voyager siguen técnicamente dentro del sistema solar, porque la influencia gravitacional del Sol y la propia nube de Oort se extienden mucho más allá de la heliopausa.
El hipotético planeta 9, orbitando entre 400 y 800 unidades astronómicas, estaría entre 3 y 7 veces más lejos que el punto donde las Voyager abandonaron la protección del viento solar, expuesto de forma permanente y directa a la radiación cósmica del resto de la galaxia, sin ningún tipo de escudo magnético solar que lo proteja, algo que ningún planeta del sistema solar interior experimenta jamás. Aquí es donde la ciencia pura se cruza con algo mucho más humano: el prestigio institucional, la competencia entre potencias espaciales y el dinero. El Observatorio Vera C. Rubin, financiado conjuntamente por la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos y el Departamento de Energía estadounidense, con un coste de construcción que superó los $700 millones, dedicará la próxima década completa, en un programa llamado Legacy Survey of Space and Time, a fotografiar el cielo austral en su totalidad cada pocas noches, generando lo que se calcula será el mayor volumen de datos astronómicos jamás producido por un solo instrumento, varios petabytes de imágenes cada año. Su cámara digital, de 3200 megapíxeles, es hasta la fecha la cámara más grande jamás construida para uso astronómico, capaz de detectar objetos varios millones de veces más tenues que los visibles a simple vista. Uno de sus 4 objetivos científicos principales declarados oficialmente, junto al estudio de la materia oscura, la energía oscura y la defensa planetaria frente a asteroides cercanos, es precisamente la búsqueda directa de un 9º planeta en el sistema solar exterior. Ese último punto no es un añadido menor. Distintos equipos de investigación han estimado que, si el planeta 9 existe dentro del rango de masa y distancia calculado por Batygin y Brown, el propio levantamiento del Rubin tendría entre un 60% y un 80% de probabilidad de detectarlo en algún momento de sus primeros 5 años de operación continua, simplemente como subproducto de fotografiar el cielo entero de forma sistemática. Japón, a través del telescopio Subaru en Mauna Kea, operado por el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, con un presupuesto anual de decenas de millones de dólares, y de su agencia espacial JAXA, mantiene desde hace varios años un programa activo y bien financiado de observación centrado exactamente en la misma línea de investigación, con equipos dedicados de forma casi permanente a rastrear la franja de cielo calculada por Batygin y Brown, usando la cámara de campo amplio Hyper Supreme Cam, instalada específicamente para levantamientos profundos de gran escala. China, por su parte, ha anunciado planes concretos para desplegar su propio levantamiento de cielo profundo mediante el telescopio MOXIE, con un espejo de más de 6 metros y capacidades de detección comparables a las del Observatorio Rubin, financiado directamente por la Academia China de Ciencias como parte de una estrategia declarada de convertirse en una potencia de primer nivel en astronomía observacional para finales de esta década. Varios astrónomos chinos han declarado abiertamente, en congresos internacionales, su interés en encontrar el 9º planeta antes de que lo hagan los equipos estadounidenses o japoneses, en lo que varios medios especializados ya han empezado a describir como una carrera espacial de nuevo tipo, no por poner un satélite en órbita, sino por fotografiar primero un punto de luz casi imperceptible en la oscuridad. El propio Observatorio Rubin publicó sus primeras imágenes de prueba a mediados de 2025, mostrando campos estelares con un nivel de detalle que sorprendió incluso a astrónomos veteranos. Y desde entonces ha comenzado de forma gradual su levantamiento sistemático completo, el mencionado Legacy Survey of Space and Time, que se prolongará durante 10 años consecutivos de observación casi ininterrumpida del cielo austral. No se trata únicamente de una carrera científica abstracta. Quien encuentre primero un planeta real, comparable en tamaño a Neptuno, dentro de nuestro propio sistema solar, tras casi un siglo sin un hallazgo planetario de esa magnitud, tendrá el derecho formal de proponer su nombre ante la Unión Astronómica Internacional. Es el mismo tipo de prestigio institucional que en 1930 puso al modesto observatorio Lowell, en pleno desierto de Arizona, en todos los libros de historia de la astronomía durante casi un siglo entero. Para una universidad, una agencia espacial nacional o un país completo, ese hallazgo equivale a la clase de reconocimiento científico que se mide en generaciones, no en ciclos de financiación de 4 o 5 años. Y existe, además, una dimensión mucho más práctica que va más allá del simple prestigio institucional.
Si el planeta 9 resulta ser real, y resulta además estar perturbando de forma activa la nube de Oort, tal como sugiere Batygin, entonces los programas de defensa planetaria que gestiona la NASA a través de su Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, creada en 2016, tendrían que incorporar de manera formal esa fuente de riesgo a sus modelos de seguimiento de objetos potencialmente peligrosos para la Tierra. Ya no hablaríamos únicamente de asteroides conocidos que cruzan periódicamente nuestra órbita interior. Hablaríamos de un mecanismo gravitacional activo, situado en el borde mismo de nuestro sistema solar, capaz de enviar cometas nuevos hacia nosotros cada cierto número de miles de años, de forma recurrente y, hasta cierto punto, calculable. Lindley Johnson, quien dirigió durante años la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA antes de su jubilación, ha señalado en distintas ocasiones que cualquier fuente de riesgo cometario a largo plazo, incluso una tan remota e incierta como un hipotético planeta en el borde del sistema solar, merece ser evaluada con seriedad por la comunidad científica, precisamente porque los eventos de ese tipo, aunque extremadamente infrecuentes en la escala de una vida humana, tienen consecuencias potencialmente catastróficas si llegan a materializarse sin aviso previo suficiente. La Agencia Espacial Europea, por su parte, aunque no lidera una búsqueda dedicada exclusivamente al planeta 9, participa indirectamente a través de la misión Gaia, cuyo catálogo estelar de más de 1.000 millones de estrellas se ha utilizado también para descartar ciertas regiones del cielo donde el objeto no puede estar escondido, reduciendo así el área de búsqueda para el resto de observatorios. Cada telescopio que no lo encuentra en una región concreta del cielo no es un fracaso. Es en realidad información valiosa que estrecha el cerco alrededor de su posible ubicación real. ¿Cuánto vale saber, con certeza absoluta, si esa fuente de riesgo existe realmente o no? Para 3 potencias espaciales distintas, ahora mismo, en este mismo año, vale cientos de millones de dólares en infraestructura y una década completa de observación ininterrumpida del cielo nocturno. Puesto en perspectiva, el coste combinado de estos 3 programas de observación, el Vera Rubin en Estados Unidos, el Subaru en Japón y el MOTSI en construcción en China, ronda ya los 1.000 millones de dólares acumulados en construcción y operación durante la próxima década. Una cifra comparable a la de una misión interplanetaria completa de tamaño mediano, dedicada enteramente, en este caso, a intentar fotografiar un solo punto de luz que quizás ni siquiera exista. Hay, además, un componente casi generacional en toda esta carrera. Ningún astrónomo vivo hoy participó en el descubrimiento de Neptuno en 1846, ni en el de Plutón en 1930. Encontrar un 9º planeta real en el sistema solar sería, para cualquiera de los investigadores actualmente involucrados, el tipo de hallazgo que define una carrera científica entera. El nombre que aparece en cada libro de texto de astronomía publicado durante el resto del siglo, de la misma manera en que hoy todavía se enseña el nombre de Tombaugh a estudiantes de todo el mundo, 95 años después de aquella noche de enero en Arizona. Durante casi un siglo, cada vez que la ciencia ha buscado algo enorme en el borde de nuestro sistema solar, ha terminado encontrando, en su lugar, algo mucho más pequeño pero profundamente extraño. Plutón apareció en lugar del planeta X que buscaba Lowell. El cinturón de Kuiper apareció en lugar del vacío que se suponía que existía después de Neptuno. Sedna apareció en lugar del silencio que todos esperaban entre el cinturón y la nube de Oort. Ahora, 6 objetos helados, descubiertos a lo largo de más de una década por equipos que nunca planearon trabajar juntos, apuntan sus órbitas hacia el mismo rincón oscuro del espacio, como flechas clavadas en la misma dirección por una mano que absolutamente nadie ha visto todavía. El observatorio Vera Rubin ya está fotografiando esa región exacta del cielo, noche tras noche, desde 2025, con la cámara digital más sensible jamás construida para ese propósito. La pregunta ya no es si algo está ahí fuera moviendo esas 6 órbitas de manera coordinada. La pregunta es qué va a ocurrir exactamente cuando ese algo finalmente aparezca en una placa fotográfica digital, tal como le ocurrió a Clyde Tombaugh una noche de enero de 1930, casi 100 años antes. ¿Y si ya está ahí, guardado en alguna de las miles de imágenes que un telescopio tomó la semana pasada, esperando únicamente a que alguien, en algún lugar del mundo, la revise con la suficiente atención? Durante 95 años, desde aquella noche de enero de 1930 en Flagstaff,
El sistema solar exterior no ha dejado de sorprender a quienes se atrevieron a mirar con más cuidado que los demás. La próxima sorpresa, si llega, no vendrá de un telescopio nuevo ni de una teoría revolucionaria. Vendrá, probablemente, de la misma manera en que llegaron todas las anteriores, de alguien comparando dos imágenes casi idénticas del mismo trozo de cielo, y encontrando, en medio de la oscuridad, un solo punto de luz que no debería estar ahí, moviéndose exactamente donde nadie lo esperaba. Mientras tanto, cada noche despejada, en Chile, en Hawái y pronto también en China, un espejo de varios metros sigue apuntando hacia la misma franja fría del cielo, acumulando fotón tras fotón de una luz que, si el objeto existe, lleva viajando desde hace horas, quizás días, cruzando una distancia que ningún ser humano ha recorrido jamás, para terminar, finalmente, atrapada en un sensor digital en algún valle desértico de